Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener nuestra primera clase sobre ley de Ohm. ¿De dónde viene esta famosa ley? Viene del siglo XIX, gracias a nuestro amigo George Simon Ohm, que estaba experimentando, y en uno de esos experimentos se dio cuenta que había una relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. ¿Cuál es la relación que se dio cuenta que había? Se dio cuenta que la corriente, la I, era directamente proporcional al voltaje aplicado en el mismo circuito e inversamente proporcional a la resistencia del mismo circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si son la corriente directamente proporcional al voltaje del circuito, que mientras más voltaje haya, más corriente voy a tener. Y si es inversamente proporcional a la resistencia, quiere decir que mientras más resistencia tengamos, menos corriente va a haber. ¿Se entiende? Esta es la relación que encontró él, esta famosa fórmula de la ley de Ohm. Esto, por ejemplo, es para conseguir la corriente del circuito, que se mide en amperios. Su símbolo A. ¿Sí? Después, esta misma fórmula nos sirve, por ejemplo, si queremos saber el voltaje, la despejamos y nos queda B es igual a I por R. I por R. Y esto es para sacar los voltios que hay en el circuito. Y si queremos saber la resistencia, despejamos de vuelta la fórmula y nos queda R es igual a B sobre I. Y esto, ¿cómo sería? El símbolo sería el de Ohm y se mide en ohmios o en ohm, la resistencia. ¿Qué se le dio el nombre de nuestro famoso amigo George Simon? Algunos profes les enseñan a los alumnos con el triángulo de la ley de Ohm. Es un triángulo donde pone el voltaje, la corriente y la R, que sería I por R y el voltaje dividiendo. Entonces nosotros, si queremos, por ejemplo, saber R, la tapamos y nos queda B sobre I, como nos queda esta fórmula. Si queremos saber el voltaje, tapamos la B y nos queda I por R, como esta fórmula. Y si quiero saber I, tapo I y nos queda B sobre R. Bueno, hasta acá es la famosa fórmula que viene gracias a nuestro amigo George Simon, que estuvo experimentando. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de ejemplo, unos fáciles, algunos circuitos serie, para darnos cuenta cómo se aplican estas famosas fórmulas de la ley de Ohm. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio simple de cómo aplicar la ley de Ohm. Supongamos que tenemos este circuito, tenemos estos valores, pero por ejemplo nos falta la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos aplicar las fórmulas o podemos venir y utilizar el triángulo, que a veces a los alumnos les resulta más fácil. Entonces, ¿cómo sabemos I? ¿Cómo sabemos la fórmula que tenemos que aplicar para conseguir el valor de I? Tapamos I y ¿qué nos queda? B sobre R. Entonces ponemos que I es igual a B sobre R. ¿Y cómo sabemos cuánto es I? Bueno, reemplazamos los valores. ¿Cuánto es el valor de B? 9 voltios. ¿Cuánto es el valor de R? 9 ohm. Entonces 9 dividido 9 es 1. Nos da 1 ampere. Quiere decir que I es 1 amperio. Esa es la corriente que circula por este circuito. Ahora, supongamos que nos falta la resistencia. ¿Cómo hacemos? Podemos despejar esta fórmula, pasamos la R para acá, la I para acá, nos queda B sobre I, o tapamos R y nos queda B sobre I. Entonces quiere decir que R es igual a B sobre I. Reemplazamos los valores. B es 9 voltios, I es 1 amperio,
Y esto nos da ¿cuánto? 9 dividido 1, 9 ohmios. Quiere decir que R vale 9 ohmios. Y ahora, si queremos saber el voltaje en el circuito, queremos saber, nos falta el voltaje, ¿cómo hacemos? De la misma manera, podemos despejar esta fórmula o podemos tapar acá y nos queda I por R. Entonces, B es igual a I por R. Reemplazamos los valores. I es 1 amperio. R son 9 ohmios. 1 por 9, 9. Quiere decir que nos da los 9 voltios que teníamos en la fuente. O sea que el voltaje que está aplicado sobre esta resistencia es de 9 voltios. Bueno, espero que se haya entendido. Esto es muy simple. Es solo más que nada para que se entienda cómo despejar la fórmula y cómo aplicarlo en un circuito muy básico. Así que bueno, cualquier consulta me preguntan en los comentarios del video y hasta la próxima.